La historia que les vengo a contar me ocurrió a los 12 años. Para no hacer el cuento muy largo, mi familia se había ido a un pueblo a ver otra casa que teníamos. Yo me quedé solo, con mis perros. Hice mi día normal como cualquier fin de semana y me puse a ver videos de terror. Yo nunca he sido una persona que tenga miedo a algo o alguna fobia, pero ese día todo cambió. Después de como 2 horas, decidí sacar a mis perros y cuando regresé a mi casa, me sentí demasiado cansado y siempre que los saco, nunca me canso. Dije, intentaré descansar. No me acuerdo bien, pero como a los 5 minutos me quedé dormido y estaba lo que creía yo en una parálisis de sueño. Cuando abrí los ojos, no me podía mover, así que dije, voy a intentar mover el cuerpo. Lo raro es que no había nadie. Cuando logré moverme sentí que seguía como en esa realidad. No estaban mis perros, mi casa se sentía rara como si no fuera igual. Me doy cuenta que había alguien. Pensé que era mi familia que había llegado, pero era como un espectro totalmente blanco. Cuando volteó como a mirarme, empezó a subir a mi cuarto. Yo no entendía nada, pues estaba asustado. Cada paso que daba yo me sentía débil, no podía caminar bien. A partir de ahora no me acuerdo mucho, pero de lo que sí estoy seguro es que fui al baño y había agarrado un martillo que estaba en el cuarto de mis padres. Cuando ese espectro llegó al baño y abrió la puerta, creo que me había desmayado. Pasaron como 3 horas y llegó mi familia. Cuando me vieron en el baño, mi mamá me contó que estaba pálido y parecía que ya no tenía sentimientos. Cuando me llevaron al hospital no tenía nada. Cabe recalcar que eso me lo contó mi madre, porque yo seguía como en un estado catatónico. Era como si no reaccionara. Pasaron horas y cuando por fin me desperté, lo primero que dije fue, ¿dónde está la persona blanca? Mis padres no entendían nada y me dijeron que cuál persona, y de ahí como que reaccioné. Me dijeron cuando llegaron, la casa estaba con las puertas abiertas y todo desordenado. Ahí caí en cuenta que no era un sueño, que sí era la vida real. Hasta la fecha no sé dónde quedaron mis perros y quién era esa persona blanca. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la ciudad de Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior. Pero la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer de parálisis de sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama. Y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz. Y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a mis profesores, a los que impartí el curso, con quienes para ese punto ya había hecho una buena amistad. Y lo que me dirán
me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que, según ellos, y de acuerdo a las palabras de los trabajadores del hotel, que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de sus trabajadores, por lo que, en venganza, colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o las mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es La Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las 2 luces encendidas, toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero de trabajo, me dejó en X punto, relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor. Y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol, rodeada por árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas. Pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde yo estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario, a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabía si fue hombre o una mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa.
Así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Había una parte en ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos, y siempre han estado ahí. Ya no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en su sueño y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo. Las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no se sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban, que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho. Y es que es considerablemente pequeña.